Esto es lo último de Noticias Caracol. Mucha atención, 13 militares, entre los que se encuentran 2 suboficiales, murieron en un ataque de las FARC en zona rural del municipio de Tame. El ataque se produjo en una zona conocida como Flor Amarillo, donde a esta hora continúan los combates. Según las primeras informaciones, habría también un número indeterminado de guerrilleros dados de baja. Un soldado que sobrevivió al ataque de la guerrilla fue evacuado de la zona con heridas de consideración. El secretario de Gobierno de Arauca, Carlos Alirio Reina, entregó detalles de lo ocurrido. Estos combates están siendo registrados exactamente en la jurisdicción del municipio de Tame, más conocido con el sector de Flor Amarillo. Es la fuente extraoficial que tenemos por parte de nuestra fuerza pública, y estamos, vuelvo y le repito, pues expectantes a la consolidación de la información que ellos oficialmente nos reporten a la administración departamental. ¿Qué tal? Gracias por preferirnos. Esta es la emisión central de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Y mucha atención, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos reanudará el próximo lunes las conversaciones de paz con las FARC, suspendidas hace 24 horas por ambas partes. El anuncio fue hecho por el jefe negociador Humberto de la Calle Lombana, quien reveló que mañana volverán a Cuba por instrucción del primer mandatario. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Vamos a la Casa de Nariño con Angie Camacho. Angie, ¿qué más dijo el jefe negociador del gobierno? El funcionario ha dicho que se trata de una decisión estudiada y consensuada entre el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de negociación. La instrucción es partir de inmediato a La Habana, Cuba. Pero esta información tiene contexto, porque recordamos que en las últimas horas la guerrilla de las FARC habría dicho que hace una pausa en el proceso, luego de que el presidente Juan Manuel Santos presentara un proyecto para que los colombianos sean los que decidan si están de acuerdo o no con un eventual acuerdo de negociación entre la guerrilla y el gobierno. Esto fue lo que dijo Humberto de la Calle hace algunos minutos. El anuncio de reanudar las conversaciones se conoció horas después de que parte del equipo negociador del gobierno llegara al país tras la instrucción del propio presidente Juan Manuel Santos de evaluar la decisión de la guerrilla de hacer una pausa en los diálogos. Se constató rigurosamente que las FARC han tomado la decisión de regresar el lunes a las 8:30 de la mañana a la mesa de conversaciones para continuar normalmente con las deliberaciones. El gobierno insistió en que el proyecto, que busca refrendar a través de las urnas un eventual acuerdo con las FARC, lo que pretende es dar mayor legitimidad a lo acordado. El proyecto de ley que se presentó para permitir que los referendos tengan lugar en concurrencia con otras elecciones, reiteramos esto, tiene un solo propósito: es el de ampliar la democracia en Colombia. De la Calle señaló que el gobierno destaca la decisión de las FARC de reconocer a sus víctimas. Que recientemente las FARC han hecho manifestaciones en torno al reconocimiento de sus propias víctimas, de cómo ellos han generado dolor en Colombia y cómo hay una actitud hacia la reparación de las víctimas. Mañana mismo partirá la delegación del gobierno con rumbo a La Habana, Cuba, a reanudar las conversaciones. Humberto de la Calle Lombana, el exgeneral Óscar Naranjo, igualmente Luis Carlos Villegas, expresidente de la ANDI, partirán mañana a La Habana, Cuba. Recordemos que el resto del equipo se encuentra en La Habana porque hoy sostuvieron una reunión con la Organización de las Naciones Unidas. Información desde la Casa de Nariño. Angie Camacho, Noticias Caracol. Y la otra noticia del día sigue siendo el paro agrario, que cumple 6 días. A esta hora en Tunja se lleva a cabo una reunión entre representantes del gobierno y voceros de los manifestantes. En la capital de Boyacá se encuentra Gonzalo Jiménez de Noticias Caracol. Gonzalo, ¿qué es lo último? José Fernando, muy buenas noches. Infortunadamente siguen los problemas en la capital del departamento de Boyacá. A esta hora nos informan que hay problemas en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad de Tunja, bloqueadas las vías y suenan algunos explosivos. También se han presentado problemas en la vía que comunica a Tunja con Bogotá. Tienen retenido a un policía. Precisamente a mi espalda se encuentra una comisión de la policía, de la iglesia, del gobierno nacional y departamental, donde llevan 9 horas charlando si se llega a un acuerdo frente a los líderes de este paro. Eso nos dijo el secretario privado de la Presidencia de la República. Tenemos toda la voluntad para defender a los campesinos y para hacer respetar también a través de la fuerza pública la autoridad. No tengo retorno.
Precisamente el toque de queda en este momento ha sido firmado y decretado en Chiquinquirá, en Duitama, en Paipa y Ramiriquí para los menores de edad, solo en Ramiriquí para los menores de edad. Han llegado más de 500 policías a reforzar la seguridad a la capital del departamento de Boyacá. El obispo y las autoridades le piden a los manifestantes que por favor haya calma y al ESMAD que no dispare. Información desde la capital del departamento de Boyacá, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Gonzalo, gracias. Noticias Caracol tuvo acceso a material que han recopilado las autoridades sobre posible filtración de grupos armados durante el actual paro agrario. En las grabaciones se oyen voces de supuestos guerrilleros que ordenan quemar vehículos y presionar a los campesinos para que salgan a las movilizaciones. Noticias Caracol no puede independientemente corroborar la veracidad de esta información. Según las autoridades, en la primera de las interceptaciones, alias el Negro Perea, integrante de las FARC, ordena a uno de los manifestantes bloquear la vía Bogotá-Villavicencio. Tratar de cerrar esa vía, cerrarla totalmente, paralizarla. Hay que quemar unos buses, hay que quemar unas mulas, bueno, un poco de cosas, para que los vean, los escuchen, de resto no los van a escuchar. En otra grabación, según el Ministerio de Defensa, alias Tintín, presunto integrante de las FARC en Córdoba y Antioquia, habla con otro guerrillero sobre su participación en el paro agrario. Las autoridades también revelaron lo que consideran conversaciones entre supuestos integrantes del Frente 29 de las FARC, que opera en Cauca y Nariño, en la que, según ellos, se ordena presión para que la gente participe en el paro. Cuando ya les mire la huasca en la nuca, ahí no van a estar llorando nadie. Y el que no quiera ir, que no vaya. Que yo tengo que ir a ver si organizamos lo que le estoy diciendo, lo de la salida para el paro. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, denunció esta semana infiltraciones en las movilizaciones en varios departamentos del país. Organizaciones de vándalos, organizaciones de criminales se infiltran en esa protesta. Nos lo han contado los campesinos, que hayan aparecido encapuchados. Según las autoridades, las FARC estarían cobrando multas entre 10.000 y 500.000 pesos al campesino que no participe en las protestas. Hasta el momento no se tiene información de infiltraciones en las manifestaciones de Boyacá. Algunos videos en los que se observan uniformados de la policía agrediendo a personas que supuestamente participan en el paro agrario circulan a través de varias redes sociales. Noticias Caracol, aunque no puede constatar la veracidad de los mismos, busca una respuesta de las autoridades. Estos videos en los que se observan supuestos abusos de la fuerza pública durante las manifestaciones del paro agrario circulan en las redes sociales. Noticias Caracol no puede constatar la fecha o el lugar en el que sucedieron esos hechos, ni la veracidad de las grabaciones. Sin embargo, algunos de esos videos fueron vistos por el comandante del ESMAD, coronel Rafael Méndez, quien señaló que algunos no son recientes, pero que pese a ellos serán investigados. Esos videos van a ser allegados al grupo interdisciplinario de la Inspección General, para que inmediatamente se inicien las investigaciones que haya lugar. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, se pronunció sobre el tema. Aquí la fuerza pública tiene que respetar los derechos humanos, creemos que lo está haciendo, si se han dado esos desmanes, que nos entreguen las pruebas, pero también es muy bueno resaltar que frente al ejercicio de la violencia y por la protección de los derechos de los colombianos, nuestra fuerza pública no se puede quedar cruzada de brazos. También le enviamos los videos al defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, para que los observara, y esta es su conclusión. Voy a pedir una investigación tanto al fiscal y al procurador, si no lo han iniciado, presentaré las quejas correspondientes. Un total de 128 policías han resultado heridos durante las protestas del paro agrario, de acuerdo con cifras entregadas por la propia institución. Este es el 6º día del paro agrario y los manifestantes aseguran que no levantarán las protestas hasta que lleguen a un acuerdo con el gobierno. ¿Cuáles son las razones de la protesta? ¿Qué piden los sectores? Aquí se los contamos. No a los tratados de libre comercio y a las importaciones de productos agrícolas, piden los cultivadores de papa, cebolla y leche que están en protesta. Ya estamos acostumbrados con este gobierno a perder millones y millones más de noviembros. No nos importa perder un viaje de papa que vale 10 o 12 millones que la papa de nosotros. Que el gobierno se siente con nosotros, con los campesinos y dialoguemos. Los cafeteros solicitan el pago inmediato de los subsidios por carga de café. Los cacaoteros y palmicultores piden que bajen de precio los insumos. Por su parte, los transportadores de carga exigen una reducción en los precios de la CPM y aumento en las tarifas de los fletes. Y los mineros insisten en recibir ayuda técnica y económica para formalizarse. Como mineros pequeños, ¿dónde nos tienen? Las multinacionales tienen sus minas
no nos compran a nosotros el carbón y si no lo compran bien barato. Entre tanto, Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, a pesar de que no participan en la parálisis, dijo que esta protesta es válida porque los cultivadores producen a pérdida. El gobierno tiene que clarificar qué entiende por rentabilidad, qué entiende por productividad, y esto involucra mirar qué está pasando con los tratados de libre comercio. Por último, el presidente de la SAC le pidió al gobierno nacional una política agraria seria, ya que este sector produce el 20% del empleo en Colombia. Más de 3 horas estuvo interrumpido el tráfico vehicular por la calle 80 de Bogotá por una manifestación de agricultores en esa zona de Cundinamarca. En el sitio se encuentra Yarit Muñoz de Noticias Caracol. ¿Cómo terminó la protesta, Yarit? José Fernando, buenas noches. Hacia las 2 de la tarde, la unidad de Escuadrón Antidisturbios disolvió la manifestación que había llegado hasta el sector de Puente Piedra y que había iniciado hacia las 9 de la mañana en un recorrido en el que de campesinos, agricultores se ubicaron sobre esa vía interrumpiendo el tráfico que entraba y salía de la capital por esta vía que es la que comunica la calle 80 y la vía de Bogotá a La Vega. En el siguiente reporte, un resumen de cómo se vivió toda la jornada de manifestaciones hoy. Una marcha de agricultores de municipios del occidente de Cundinamarca llegó hasta el sector de Puente Piedra en la vía Bogotá-La Vega. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde el tránsito de salida y entrada a la capital por la calle 80 estuvo restringido. La policía dispersó por la fuerza a los manifestantes. 2 carros que se usaron en la protesta fueron inmovilizados. En Pasca, Cundinamarca, cerca de 400 campesinos permanecen en el punto conocido como Buenas Tardes a la espera de que lleguen otros agricultores de los municipios de la región del Sumapaz que también se unirán al paro nacional agrario. La vía entre Fusagasugá y Pasca está bloqueada con piedras, troncos y árboles. Más de 4.000 campesinos que se concentran desde hace 5 días en la vía entre Villavicencio y Bogotá marcharon hoy por la vía antigua que estuvo cerrada para el tránsito de vehículos de carga pesada. Los manifestantes llegarán a Villavicencio este domingo. En Nariño permanecen incomunicados los municipios del Contadero, Tangua, Túquerres e Ipiales debido a los bloqueos de los manifestantes en la vía Panamericana. También se han registrado bloqueos intermitentes en las vías entre Pasto y Putumayo. Más de 400 vehículos entre volquetas y camiones recorrieron las principales vías de Medellín en apoyo al paro nacional. Entre tanto, hay alarma entre las autoridades de salud por brotes de enfermedades que se han registrado en el municipio de Barbosa. Según el reporte oficial, ya hay 20 casos de malaria y 200 de diarrea entre los campesinos que participan en las protestas. Entre tanto, hoy el presidente Juan Manuel Santos sobrevoló varios municipios de Cundinamarca para analizar la situación de orden público que se registra en ese departamento. Según la policía, hasta el momento en el país van 226 capturados, 34 lesionados y 16 menores aprehendidos. Y esta es una información de interés para los estudiantes del país. El Instituto Colombiano de Evaluación Superior canceló en 60 municipios los exámenes de estado previstos para este domingo. La medida se aplicará en Boyacá, Nariño, Putumayo, Cauca, Cundinamarca y Santander, departamentos afectados por el paro agrario. En un comunicado, el ICFES anunció que coordinará con cada municipio a través de las Secretarías de Educación para reprogramar las fechas. En nuestra página web www.noticiascaracol.com podrán ver el listado de los municipios donde se suspendieron las pruebas de estado. Y para seguir minuto a minuto todo lo que ocurre en el paro agrario nacional, ingrese ya mismo a www.noticiascaracol.com. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7:16. Hospitalizado permanece a esta hora el exfutbolista Freddy Rincón tras sufrir un accidente en su camioneta cuando transitaba por la vía Buga-Tuluá en el Valle del Cauca. Vamos en vivo con Yanio Díaz. Yanio, ¿cuál es el estado de salud de Freddy Rincón y qué fue lo que ocurrió? Catalina, buenas noches. Pues el accidente se produjo en el kilómetro 77 en la vía que conduce de Buga a Tuluá. Lo que dicen las autoridades es que había llovido, la vía estaba un poco mojada y esto habría sido lo que ocasionó que el vehículo perdiera el control y que se volcara. Inmediatamente fue atendido por unidades de defensa civil que lo trajeron hasta el hospital San José aquí en Buga. Precisamente me encuentro con el médico Carlos Mejía. Buenas noches. La situación, el parte médico del exfutbolista. Buenas noches, sí, el señor Rincón ingresa al hospital y se plantean los siguientes diagnósticos: un trauma craneoencefálico moderado, una herida en cuero cabelludo profunda con abundante sangrado, luxofractura de hombro izquierdo, trauma pélvico y múltiples heridas en miembros inferiores, en los pies. Fue trasladado a cirugía donde se ha hecho evaluación del paciente, estabilización y en ese momento está en la unidad de cuidado intensivo.
Muchísimas gracias. Pues también ha dicho el médico que se encuentra en recuperación. Las autoridades en este momento realizan la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió. Información en Buga Valle, Yanio Díaz, Noticias Caracol. Yanio, pues estaremos atentos a la evolución en el estado de salud de Freddy Rincón. Mil gracias. Y en Medellín continúa la indignación de los conductores de una de las rutas que opera en la comuna 13 de Medellín por el asesinato de un conductor de bus. Vamos en vivo con Beatriz Rojas de Noticias Caracol. ¿Cuál es la situación en esa zona de la ciudad, Beatriz? José Fernando, buenas noches. A esta hora hay tristeza en los conductores de la Comuna 13 de Medellín, los conductores específicamente de la ruta de buses San Javier-La América, quienes aseguran que la muerte del conductor, el asesinato del conductor, no se trató de un caso de intolerancia. Ellos dicen que se debe a las constantes extorsiones a esta ruta de buses. Dicen que es consecuencia de las vacunas que hacen los combos delincuenciales de esta zona de la ciudad a esta ruta de buses. Por su parte, las autoridades aseguran que sí se trató de un caso de intolerancia. Dicen además que ya hay una investigación en curso y que han realizado varias capturas a extorsionistas de esta ruta de Medellín. Estaremos entonces muy pendientes a la evolución de lo que pase con los conductores de esta zona de la ciudad. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias, feliz noche. Hay preocupación en el país por el incremento de asesinatos a mujeres. Esta vez las ciudades donde se presentaron estos hechos fueron Cartagena, Medellín y Barranquilla. En la capital del Atlántico está Estefanía Uribe. ¿Qué es lo último, Estefanía? Catalina, buenas noches. Lo último es que las autoridades se encuentran investigando sobre el asesinato de Jacqueline Nova, una prestamista y comerciante de 38 años, quien fue asesinada, según la primera hipótesis de la policía, al oponerse a un robo, y los delincuentes le propinaron un impacto de bala que acabó con su vida. En este hecho, que se registró en el sector de Costa Hermosa, en el municipio de Soledad, también resultó herida otra mujer, y esta semana también se registró otro asesinato a una mujer en el área metropolitana de Barranquilla. La preocupación no solo en esta ciudad, sino también en Cartagena y Medellín. Un triple homicidio se registró en Medellín en las últimas horas. 3 mujeres, entre ellas 2 menores de 12 y 14 años de edad, fueron asesinadas con arma blanca y encontradas sin vida dentro de esta vivienda ubicada en el barrio El Limar, perteneciente al corregimiento de San Antonio de Prado, al sur de la ciudad. Las autoridades buscan al esposo de la mujer y padrastro de las niñas como posible responsable del crimen y por quien ofrecieron una recompensa para quien dé información de su paradero. Sí, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien nos suministre información que permita la captura de la persona que se indica como responsable de este lamentable episodio en la ciudad de Medellín. Mientras tanto, en Cartagena, a esta hora se debate entre la vida y la muerte Adriana Grajales Medina, una joven de 23 años que fue herida con 2 impactos de bala a manos de su esposo, quien trabajaba como policía. Según las autoridades, en el hecho el hombre también asesinó a su suegra y luego se suicidó con el arma de dotación. Según familiares de la víctima, un ataque de celos sería la causa que desencadenó esta tragedia pasional. En lo que va corrido del año, 33 feminicidios se han registrado en el departamento del Atlántico. Según las autoridades, el 60% de ellos en Barranquilla y en el municipio de Soledad. Información desde la capital del Atlántico, Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Las autoridades ecuatorianas informaron que un helicóptero de la policía fue atacado en la frontera con Colombia. Aún se desconoce quiénes hicieron los disparos que provocaron serios daños en la aeronave, pero presumen que se trataría de la guerrilla colombiana. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada Ecuavisa. Un helicóptero del servicio aeropolicial recibió al menos 2 disparos mientras realizaba una operación antinarcóticos a orillas del río Mataje en la provincia de Esmeraldas. El incidente sucedió cuando el helicóptero de la policía empezaba un sobrevuelo de identificación de posibles laboratorios de procesamiento de droga en la frontera con Colombia en el sector de Casa Rosada. Según la versión del capitán César Avilés, piloto de la aeronave, de la orilla colombiana del río Mataje se escucharon 3 o 4 ráfagas de disparos. Al menos 2 de ellos impactaron en el fuselaje, afectando sobre todo el panel de fusibles, lo que generó bruscos movimientos que la tripulación logró controlar segundos después. Con el control de la aeronave, el piloto decidió hacer un vuelo de 5 minutos hasta San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas. Tras la revisión en tierra, se determinó que otro proyectil impactó en el pedal izquierdo del piloto y fragmentos en la base de su asiento. Después de la notificación del incidente, 2 helicópteros del ejército colombiano brindaron apoyo en la zona para resguardar a los efectivos del Grupo de Intervención y Rescate que quedaron sin cobertura en tierra.
El helicóptero atacado permanecerá fuera de servicio entre 3 y 4 meses hasta que sea reparado. 7:50 son Noticias Caracol, primero en noticias. En el departamento de Caldas entró en la recta final el proceso de elecciones atípicas para gobernador. 3 candidatos se disputan la elección, que será este domingo 25 de agosto. La nulidad declarada por el Consejo de Estado del nombramiento de Guido Echeverri Piedrahíta como gobernador de Caldas el pasado mes de mayo por presunta violación al régimen de inhabilidades llevó a que el Ministerio del Interior convocara a elecciones atípicas para nuevo gobernador. Hay un promedio de entre 34 y 35% de electores, que es el promedio entre las elecciones atípicas entre el 2003 y el 2013. Los candidatos son Eugenio Marulanda Gómez por la Alianza Social Independiente. Manejo pulcro con sentido gerencial, punto. Y así alcanzan los recursos. El ingeniero mecánico manizaleño Julián Gutiérrez Botero por el Partido Social de Unidad Nacional. En las vías, en la infraestructura, la seguridad y el trabajo para los campesinos. Y el ansermeño Augusto León Restrepo Ramírez, abogado y periodista por la coalición de los partidos conservador y liberal. Vamos a pedirle a los caldenses que ojalá algún día podamos tener un departamento de 0 homicidios, 0 asesinatos. En Caldas, 755.323 ciudadanos están habilitados para votar en las 1.617 mesas ubicadas en 244 puestos de los 27 municipios. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Noticias Caracol. 2 hermanos murieron tras ser alcanzados por un rayo mientras jugaban un partido de fútbol en las playas de Marbella, en el norte de Cartagena. Durante la tormenta eléctrica, una persona más resultó herida. Según testigos del accidente, los 2 jóvenes recibieron la descarga eléctrica originada por un rayo mientras jugaban en una de las playas del norte de Cartagena. Lastimosamente fueron 2 hermanos. Ya, nosotros corrimos y le dimos el primer auxilio. Cuando sentimos que lo que bueno cruzó por la cara y nos dejó como ciego y el impacto, la vibración, yo dije, yo entre sí nos mató una bomba. Los 2 hermanos salieron de su casa a jugar fútbol a la orilla de la playa de Marbella, donde ocurrió la tragedia natural que hoy enluta a una familia cartagenera. Sí, demasiado, mucho olor, unos niños trabajadores. El médico Rubén Sabogal explicó por qué se produjo la muerte de estos jóvenes. Un potencial eléctrico generado por una tormenta eléctrica, lo cual provoca una despolarización severa de las células del organismo humano, generando una quemadura de alta intensidad. El cuerpo de bomberos dio recomendaciones para evitar que se repitan casos similares. Cuando esté presentando esa descarga eléctrica, salir de la playa, buscar un sitio donde guarecerse bajo techo. En el hecho también resultó herido otro hombre que por fortuna ya fue dado de alta. Hay alarma en los conjuntos residenciales de Bogotá por una nueva modalidad de estafa. Noticias Caracol conoció varios casos en los que se roban cheques de las cuentas de la copropiedad que son cobrados por personas que nada tienen que ver con los conjuntos. Millones de pesos han sido hurtados con esta modalidad. Los residentes de este conjunto residencial ubicado en el barrio Salitre, en noroccidente de Bogotá, están preocupados porque un desconocido cobró más de 9 millones de pesos de una de las cuentas del conjunto residencial. Las autoridades pongan remedio en estos señores que están viniendo a conquistar a las administradoras para poderles sacar los cheques. Porque las entidades financieras, a raíz de tanto problema que se ha presentado, no han tomado los verdaderos correctivos necesarios para evitar que desangren los conjuntos. Las autoridades han recibido denuncias de conjuntos que han tenido pérdidas de hasta 30 millones de pesos, como lo revela Efraín Forero, abogado experto en propiedad horizontal. Siempre obviamente utilizan la firma o eventualmente utilizan la firma del administrador, pero extrañamente uno encuentra, digamos, que hay siempre las mismas omisiones por parte de las instituciones, por parte de las instituciones financieras, en cuanto a que nunca hacen los protocolos de seguridad respecto a los administradores. Por eso el mensaje es claro, hay que prevenir para evitar este tipo de hurtos. Tanto los conjuntos como los consejos de administración y concretamente los administradores tomen pólizas de seguro que garanticen que ninguna plata de esta se pierda. Los residentes de uno de los conjuntos afectados esperan que una vez puesta la denuncia logren la captura de los estafadores y recuperar algo del dinero hurtado. Y estas fueron las noticias. Nos vemos de nuevo a las 12:30 del día con una nueva edición informativa.